Assalamu alaikum, marhaba bikum al módulo 3 del curso de árabe marroquí de la Escuela Internacional de Árabe. En este módulo y en este vídeo en concreto vamos a ir avanzando un poquito en todo lo que tiene que ver con el engranaje básico de un idioma. Por eso vamos a ver el artículo. Luego posteriormente vamos a ver un poco más de vocabulario, vamos a ampliar los números y luego también vamos a ver nuestro vídeo del puro Darija, ¿de acuerdo? Pero empecemos por el artículo. Como sabéis o como podéis imaginar, el artículo es de las cosas más básicas dentro de cualquier idioma. Por eso nosotros queremos hacer primero una reflexión sobre el artículo en nuestro propio idioma, o sea, el español. Puede que a alguien le suene o a alguien se acuerde porque lo haya estudiado en lengua española cuando estaba en el colegio o en el instituto, pero bueno, vamos a hacer este pequeño repaso. Y bueno, existen dos tipos de artículos, el indeterminado, ¿vale? Y el determinado, ¿vale? El indeterminado, por ejemplo, tenemos un libro y el artículo determinado, el libro. ¿Cuáles son las diferencias? Que ahí es donde nos tenemos que quedar. El indeterminado se utiliza cuando hablamos de algo que no es concreto o hablamos de algo que no conocemos, ¿vale? Por ejemplo, un libro, cuando dices un libro, tú te estás refiriendo a un libro cualquiera, ¿de acuerdo? A un libro cualquiera. En cambio, cuando tú dices el libro, sí te estás refiriendo a algo conocido. Por supuesto, aparte del un, tenemos una, unos, unas en plural y luego el, la, los, las. Así que eso es el importante. Artículo indeterminado cuando algo que no es conocido o determinado cuando algo es conocido. Digamos, de a grosso modo, eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo es el artículo determinado e indeterminado en el árabe marroquí? Pues, en el caso del artículo determinado, o sea, con el, la, ¿no? Está muy relacionado con los arabismos. ¿Y qué son los arabismos? Los arabismos son todas aquellas palabras que proceden del árabe y que forman parte a día de hoy del español. De hecho, tenemos aquí dos ejemplos. Alcántara, que en español es alcántara, y luego almohada, que es almejadda. Alcántara significa puente y almohada, bueno, o almejadda significa almohada, o también en árabe más estándar también se suele utilizar como funda de almohada. Pero bueno, y si os fijáis aquí, por ejemplo, este al, de cierta manera, nos recuerda, digamos, a este la, el, digamos que está esa L ahí, ¿vale? Claro, esto es respecto al artículo determinado. ¿Qué pasa cuando vemos el artículo indeterminado? Recordemos, en español, el artículo indeterminado es un, una, unos, unas. El artículo indeterminado en árabe, de cierta manera, digamos, no existe. No es que no exista, sino no existe una palabra, sino en árabe estándar se hace con tenwin, que tenwin ahora mismo no vamos a entrar a explicarlo porque no, es decir, no tiene ningún sentido, pero básicamente es quitar ese artículo a la palabra. En este caso, cántara, en este caso sería un puente. Y si tú dices moada o mijadda, sería una almohada, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros le metemos alcántara y almohada, es como el puente y la almohada, ¿vale? Eso es respecto al artículo en el árabe estándar y eso, gracias a eso, ahora vamos a pasar a verlo en el marroquí. Vamos a empezar con el indeterminado, ¿vale? Para el indeterminado o el artículo indeterminado no hace falta poner nada. Si tú dices, por ejemplo, vimos en español un libro, decimos ktab. Ktab es
un libro. Kitab o kitab, que es como un poco más estándar, pero digamos, en Darija sería kitab, un libro, ¿vale? No hay ese un. Si dices kitab, atini, dame, atini, o ara, que vimos la palabra ara en el alifato ese, bueno, en el abecedario que vimos ara. No sé si os acordáis, que os dijimos que era una manera de decir dame. Ara kitab, dame un libro. Otra manera de utilizar ese artículo indeterminado, si queremos, podemos meter la palabra wahed, que ya sabéis lo que es uno. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, incluso en español, la palabra un, ¿no? Y una, que es ese artículo indeterminado, tiene relación con el número 1. Un. Y aquí en árabe pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué es el problema con lo que nos encontramos? Que tenemos que poner el 1 y luego la siguiente palabra, que en este caso es kitab, hay que ponerle el artículo. Wahed al-kitab, un libro. Es como decir un libro, numerando, digamos, ese objeto o esa cosa que vamos a mencionar. Wahed al-kitab, ¿vale? Wahed al-kitab. Tú puedes decir kitab, atini kitab, o ara, mejor dicho, ara kitab, o ara wahed al-kitab, ¿vale? Ara wahed al-kitab, ¿vale? Intentad que os quede claro este concepto de que la palabra una no existe en árabe. Y ahora vamos a pasar al determinado, que es más importante, digamos. Para determinado tenemos dos opciones. Digamos que se ha mantenido ese artículo al, ¿no?, del árabe, aunque en Darija principalmente solamente se escucha ese como sabéis, Darija tiende mucho a comerse las vocales, como no sé, poco, y aquí pasa exactamente lo mismo, digamos, ese al, vamos a poner así un ejemplo sobre la marcha. Hemos visto Alcántara, ¿no?, en español, Alcántara. ¿Sabéis cómo se dice Alcántara en Darija? Se dice Alcántara. ¿Veis? Este al desaparece. Ese A del al desaparece. Es Alcántara. Y ese, digamos, esa L suelta es lo que representa ese artículo determinado. Ahora bien, hay dos tipos. Existe ese L que suena, por ejemplo, el kitab, como notáis, ese lam, esa la, esa letra L, el kitab, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de letras donde no se pone ese lam porque se duplica la primera. Por ejemplo, ya vimos esta palabra en el módulo anterior, dar, que es casa, ¿vale? El kitab, hay palabras donde ese artículo se utiliza con ese lam inicial y hay palabras donde ese artículo se utiliza duplicando esa letra inicial. Tenéis que tener esto muy claro, aunque bueno, vamos a practicar, vamos a verlo y ahora vamos a profundizar un poco más. Así que nada, ánimo y seguimos.